Somos lo que somos precisamente porque morimos. La vida tiene sentido gracias a la muerte. La vida tiene sentido, el disfrute, las sonrisas, el amor, pues porque todo acaba y eso te hace aprovecharlo más. La Almudena nos puede enseñar a vivir. Nos puede enseñar a aprovechar el tiempo. A saber que si lo has sido todo, puedes llegar a ser simple y llanamente un recuerdo y a veces un olvido. Pasear por la Almudena es sentir paz, eso no hay ni que decirlo, ¿no? Porque estás rodeado justamente de personas que lo fueron todo y que ahora mismo están no se sabe dónde, pero están en silencio, ¿no? En un profundo silencio. La Almudena es testigo de la historia, porque todo lo que ha podido pasar en Madrid en los últimos 200 años está aquí. Hay que saber mirar, hay que saber leer. El cementerio de la Almudena recoge más de 140 años de historia. En estos 140 años hemos recorrido cambios sociales, cambios culturales, hemos vivido crisis, hemos vivido la guerra civil, un montón de hitos sociales e hitos históricos que los podemos recorrer por todas las calles del cementerio. Todo cementerio es un reflejo de la ciudad en la que está construido. Un cementerio es el espejo de la ciudad en la que está. Y en este caso en particular, la Almudena es el reflejo, aparte de la ciudad, de un país. Porque aquí el ser humano pues, es un peregrino en busca de algo. Somos ramas de un árbol, entonces tenemos aquí las raíces que son las que venimos a visitar. Almudena viene de Almoida, la muralla donde es árabe, la palabra, ¿verdad? La advocación a la Virgen, la patrona de Madrid. Es una palabra árabe, Almudaina, que significa ciudad amurallada. Y efectivamente nos encontramos en un recinto amurallado, el cementerio amurallado más grande de Europa. Las dimensiones de la Almudena tienen 120 hectáreas, son 120 campos de fútbol. O dicho de otra manera, tiene la misma superficie que la ciudad de Segovia. En Europa Occidental no hay ninguno como él. Se comenta que hay unos 5 millones de personas, o sea, mucho más que la población activa que hay en Madrid. Pues la Almudena es el cementerio más grande de Europa. Es una ciudad, es grandísimo y es complicado. Si te ponen aquí la primera vez que te pongan, no eres capaz de salir de ella. La Almudena, y valga la comparación, es como la Puerta del Sol. O sea, tú en la Puerta del Sol estás 15 minutos y junto a ti pasa el universo entero, con todos sus países y todas sus razas, ¿no? Y todos sus idiomas. Aquí está todo el mundo. Tenemos catalogado alrededor de 300 elementos históricos, entre sepulturas, mausoleos, panteones. Aparte del valor arquitectónico que tiene un valor artístico impresionante. Te das una vuelta por la Almudena y puedes descubrir auténticos tesoros. Todo el cementerio, digamos, es un bien de interés patrimonial. La Almudena es un gran libro de historia, gigante además. Aquí está lo que fuimos, aquí está lo que somos, que tendemos a ser polvo, y probablemente hay alguna historia por desempolvar y desenterrar, y nunca mejor dicho, que nos dejarían a todos boquiabiertos.
El cementerio de la Almudena es un espacio del ciudadano. Es un espacio al que todos podemos venir a reencontrarnos con nuestros familiares. Casi todos tenemos algún familiar en este cementerio, familiares de personas conocidas. Es un símbolo de Madrid. Yo tengo aquí a mis padres enterrados y cuando vengo a visitar su tumba, para mí significa el estar conmigo, hablarme, el sentir que me siento feliz, fíjate. Me siento muy feliz cuando estoy en la Almudena. Me da la impresión de que todo encaja. Para mí la Almudena sobre todo es el lugar donde está enterrado mi padre, el escritor Rafael Narbona Fernández de Cueto, y mi hermano Juan Luis, que murió de forma prematura a los 40 años, pero fue por un suicidio. Entonces yo esos paseos que daba por el cementerio, visitando la tumba de mi padre y de mi hermano, pues para mí son un recuerdo doloroso. Tenemos la responsabilidad de acompañar, de consolar y de empatizar con las familias en un momento extremadamente delicado, ¿no? Es un reto, la verdad que bastante interesante. El vicario episcopal me dice: Santiago, vas a ir a un lugar destinado donde no se va a quejar nadie, y es en el cementerio, en la Almudena. Yo venía un poco preocupado, asustado, pero se me quitó todo el miedo. Recuerdo cuando estudiaba filosofía, con 20 años, paseando por aquí vestido de negro, con un aire existencialista. Era muy escéptico, no creía en nada, muy nihilista, y ahora sí tengo esperanza, con lo cual, pues bueno, ya los paseos por aquí no me duelen. En el cementerio de Almudena se respira más bien paz. La gente viene en silencio, pone sus flores, está un rato, hace sus rezos, recuerda a su familiar y se marcha y en silencio. Empecé con 18 años, estaba en el instituto con un compañero mío, su padre trabajaba aquí, y me dijo: tú que eres un poco más atrevido, y ahí trabajo en el cementerio, y entonces pues yo digo, yo voy a probar y voy. Me costó el coger la forma física, pero no el empezar, no, el miedo y esas cosas no me daban. Somos lo que somos porque somos finitos. Realmente, si no tuviéramos conciencia de nuestra finitud, no existiría, yo creo, ni el arte, ni la música, ni la religión, ni la espiritualidad. Lo que nos diferencia de otras especies es que tenemos una conciencia muy clara de nuestros límites. El cementerio de la Almudena es en este momento posiblemente el más importante de la ciudad de Madrid y de España, por supuesto. Tenemos que remontar a siglos hacia atrás, ¿no? Cuando las personas se inhumaban básicamente en las iglesias y en los digamos, lugares santos que estaban alrededor de las iglesias, ¿no? Llegó un momento en que los campos santos y las iglesias estaban muy hacinados, ¿no? Este cementerio de la Almudena vino a recoger la necesidad de una ciudad que estaba ya creciendo casi por encima del 1 millón de habitantes y que necesitaba una modernización de sus servicios funerarios. Obligó al rey Carlos III a promulgar una real orden por la cual instaba a que los enterramientos se hicieran extramuros. Las crisis sanitarias del momento, los olores, los vientos. Recordemos que la forma de enterrar que tenemos ahora no era la misma entonces. Entonces todo se mezclaba, tenía que estar apartado de la ciudad. La creación del cementerio, de lo que hoy conocemos como el cementerio de Nuestra Señora de Almudena, arranca con un concurso público en 1877. Lo ganan los arquitectos Arbós y Urioste. El proyecto se aprueba en 1879
pero surge la gran epidemia de cólera que venía de Asia. Estamos hablando de una época que mueren 120.000 personas por esa epidemia de cólera que hubo en el año 1884-1885. Surge la necesidad de construir con urgencia un cementerio, que es lo que hoy conocemos como el cementerio de epidemias. Inicialmente fue el primer cementerio, el único, en 1882, y hasta el año 1973 fue el único cementerio de toda la ciudad. El cementerio civil pues empieza a funcionar casi a la par que el cristiano. El primero que se enterró fue un recién nacido, Pedro Regalado. Pedro Regalado Olmos, el niño de 14 meses, que es enterrado en el cristiano. A partir de entonces ya es cuando empiezan a utilizarlo, ya es cuando los muertos de cólera empiezan a ser traídos. Y en el cementerio civil, una mujer llamada Maravilla, que con 20 años fue también inhumada 4 días después. Maravilla Leal tenía 20 años, fue al cementerio civil porque era protestante. Se rumoreaba que había sido enterrada por suicidios, pero no. La realidad ahora, una serie de estudiosos y una serie de datos y documentos han dicho que no, que su muerte fue pues, por una enfermedad. Puede ser un primer ataque de cólera o pudiera ser también pues alguna enfermedad de tuberculosis, que era lo que habitualmente más se parecía, y no había cura para ello todavía. El primero en el Hebreo fue en el año 1922, que fue cuando Alfonso XIII cedió a los hebreos una parcela de 1 hectárea, y ahí se enterró un gibraltareño llamado Acrix. El cementerio de epidemias se mantuvo en uso durante 23 años y el proyecto que se planteó en 1879 tuvo que ser modificado. Es el arquitecto municipal García Nava quien hace una revisión del antiguo proyecto, que se respeta prácticamente en todo, pero se adapta al momento, que eran 3 décadas después. La idea original de Arboç Urioste tenía tendencias de Viena, Londres, París. Se plantea una ciudad monumental que se inscribe en un círculo de 75 metros para aprovechar la topografía del terreno. Todo el cementerio tiene mucha simbología. El símbolo del círculo, el símbolo de la vida que se cierra. Lo que querían era dignificar la muerte. Y García Nava le da un sentido mucho más funcional. Con el crecimiento demográfico que había tenido Madrid, lo que hace es ampliar la superficie del cementerio. Lo conecta con el cementerio de epidemias, aprovecha todavía más la topografía. Y entonces se construyeron en 5 mesetas de 5 metros cada una. La parte superior, la meseta 5, la más alta, está aproximadamente a la misma altura que el cruce de la calle Alcalá y de Gran Vía. Se hizo con la intención de que en su momento, con buena visibilidad, se tuviera una perspectiva de Madrid increíble. La necrópolis del Este termina su construcción en 1925, fue el inicio de la Almudena. El pórtico de entrada nos marca el ingreso desde la ciudad de los vivos a la ciudad de los muertos. Tenemos 2 imágenes que nos reciben y que nos despiden. 2 esculturas de Mateo Inurria. Tenemos al Cristo del Perdón, que nos recibe en la entrada de la Almudena. El Cristo del Perdón, Dios es misericordioso y la Iglesia ve que el perdón es fundamental para llevarnos bien todos. Dios nos perdona, nos quiere para Él. Y por el contrario, cuando salimos del cementerio, nos despide San Miguel Arcángel con la balanza en la que tiene que sopesar las almas. Donde pesa las almas, las buenas obras, si vence, pues hay más posibilidad de ir al cielo. Tenemos edificio de oficina a ambos lados del pórtico
Y además tenemos otros 3 edificios, uno de ellos que en su momento se concibió para un museo de carruajes. Tenemos más de 10 ejemplares, que son los carruajes históricos con los que se hacían los sepelios. Tenemos carrozas que se han convertido en automóviles, tenemos las carrozas de los niños, las carrozas de los adultos. Y luego, continuando la escalinata de acceso, llegábamos a la capilla. La capilla, que es uno de los elementos más ricos que tenemos en el cementerio. La capilla, al igual que tiene la planta de cruz griega el cementerio, mantiene esta misma planta. Tiene 2 elementos principales, que son la cúpula central, que es una cúpula apuntada, y luego tenemos una torre y un campanario realmente apuntado. Hay unos elementos maravillosos en la capilla, que son las cristalerías de la escuela de Maumeján. Culmina la capilla la escultura de Fausto. La historia que dicen es que Fausto tocará la trompeta el día del apocalipsis final. El arcángel San Gabriel pues cogerá la trompeta, tocará y las almas se levantarán. El día que este Fausto, que llaman ellos, la toque, pues se levantarán pues, los 5 millones de personas que están en el cementerio de la Almudena pues para ese juicio final que se les avecina. Protegidas tenemos más de 300 sepulturas, sepulturas de todo tipo. Quiero decir, hay mausoleos, hay propias sepulturas, tenemos esculturas. El cementerio es un lugar para mirar. Te montas tu propia historia, por eso la grandeza del cementerio es esa, la de montarte tú la historia y aprender historia. Todos los panteones recurrían a grandes arquitectos y a grandes escultores para decorarlos. El origen de estos panteones son las familias y aristócratas las que no solo quieren un espacio para recordar a su familia, sino quieren también manifestar una clase social. El paseo por un cementerio es el paseo por un museo. Si te pones, paseas por aquí y puedes observar una cantidad de esculturas decorando las tumbas donde encuentras verdaderas maravillas. Tenemos aquí esculturas de Benlluret, de Mateo Inurria. Está, por ejemplo, el domador, que está con sus 2 caballos, que fue un chaval que era del circo, el circo mundial, tuvo un accidente con coche y la familia le hizo a medida unas estatuas de 2 caballos y él. Si vamos caminando vamos a ver una tumba de un señor que se llamaba Núñez y vemos que hay una persona, bueno, hay una estatua dolente que está sobre la tumba. El magnífico Benlliure, Mariano Benlliure, que utilizó a la mujer de Núñez como modelo. Ha creado una obra muy sencilla, pero muy preciosa. Todos los cementerios parece que necesitan la imagen de un perro para ganar un poco de potencia. Aquí también tienen no uno, sino dos pequineses que hay la escultura en la cual están a los pies de la persona fallecida. Y esto era simplemente por el hecho típico de que cuando una persona fallece, pues los perros pues estaban allí a su lado. El cementerio de la Almudena es un muestrario de estilos, es un muestrario de arquitectura, es un muestrario de escultura, es un muestrario de jardinería. Los jardines y todos los árboles, toda la botánica, todo lo que hay aquí dentro del cementerio es una parte importante. Incluso se dice que es un pulmón de Madrid por la cantidad de árboles que tiene. Y la verdad, pues hay bastantes sombras. Hay zonas muy soleadas, pero también hay sombras.
La Almudena se diseña como un jardín en sí. De ahí que el acceso al cementerio de la Almudena se haga a través de un pasillo de cipreses. El ciprés, como el árbol característico de todos los cementerios, simboliza la conexión de la vida con el cielo. Sus raíces, además, profundizan muchísimo en la tierra, y la esbeltez que tienen estos cipreses que podemos encontrar por aquí llegan a conectarte con el cielo. Tenemos cipreses, tenemos rosales, tenemos cedros del Líbano, tenemos muchísima planta aromática que permite que en el cementerio de la Almudena podamos recorrerlo como si de un jardín se tratara. Los jardines de la Almudena no hacen más que contribuir a generar ese espacio de paz y de descanso de las personas que aquí descansan, ¿no? Y además, pues vengas a pasear, a hacer deporte. El Jardín del Recuerdo es el lugar donde las familias deciden esparcir las cenizas de sus seres queridos cuando han sido incinerados. Los jardines de recuerdo permiten el esparcimiento de cenizas de tus seres queridos y, bueno, tener un sitio donde poder ir a honrarlos y a visitarlos, ¿no? El Jardín del Cielo está destinado principalmente a columbarios. El Jardín del Cielo además incluye una pequeña parte que se llama el Parque de Mariposas, que es el primer espacio en Madrid que se ha destinado a bebés que no nacieron, bebés que nacieron y nos acompañaron muy poco tiempo. Intentamos trabajar esa conexión con la naturaleza a través de los columbarios con una planta, árbol, arbusto, en el que hay un ciclo de la vida, ¿no? La ceniza da vida al árbol y el árbol da vida a la ceniza. Entonces, el ciclo de la vida nunca para, ¿no? Trabajamos para que el cementerio cada vez sea más verde, trabajamos para que cada vez sea más sostenible y vamos, pues, poco a poco cumpliendo esos hitos de nuestro plan de sostenibilidad que nos hacen ser más sostenibles, ¿no? Y más verdes. Muchas veces hay árboles que han nacido porque las familias han plantado algo y ha crecido en la sepultura y se ha hecho un árbol. Se terminan quitando porque se hunden las sepulturas. Gatos, tenemos una colonia de gatos. Hay una colonia de gatos. Y aquí hemos tenido búhos, faisanes, patos, de todo ha habido. El cementerio de la Almudena es una ciudad dentro de una ciudad. Si paseas por el cementerio puedes ver plazas, puedes ver calles, puedes ver parroquias, puedes ver edificios. Se trata de un cementerio público y, como tal, es un cementerio, después de la promulgación y la aprobación de la ley de libertad religiosa, evidentemente, es un cementerio, como veis, hay un cementerio hebreo, un cementerio civil, el cementerio católico, y por tanto estamos abiertos a todas las creencias y a todas las religiones. Que haya cementerio ateo, que haya cementerio judío, te habla de la diversidad y de la gran tolerancia que ha habido siempre en Madrid. Ya desde el siglo XIX se crea una legislación en la que se pide que todos los cementerios municipales tienen que dar cabida tanto a católicos como a no católicos. Cuando ese recordatorio se hizo, digamos, de manera repetida, Madrid ya tenía diseñado y en construcción su propio cementerio civil. Bueno, en el cementerio civil se entierran, lógicamente, todas aquellas personas que no querían ser enterradas dentro de la religión o del rito católico, ¿no? Tenemos, pues, desde republicanos en aquel momento, suicidas. Practicaban el ateísmo o tenían unas ideas librepensadoras que ofendían al clero, o los casos de los actores. El actor, como cada día estaba haciendo un papel, siempre se pensaba de que estaba cometiendo algún delito. Entonces el actor nunca lo enterraban dentro del cementerio cristiano. Los asesinos también tenían que mantenerse fuera, pero eso fue modificándose hasta que ya después, ya los años del primer cuarto de siglo XX, ya empezaban a juntarse todos en donde querían. Te puedes encontrar sepulturas que nada tienen que ver
con el tema político ni con el tema no religioso. Son incluso otras culturas, como son rusos, alemanes, y con otra simbología diferente. En el cementerio civil está enterrada muchos socialistas, Pablo Iglesias, Marcelino Camacho, que le enterré yo, a la mujer de Marcelino Camacho también la enterré. El profesor Tierno Galván también tuvo un entierro multitudinario, es más, le trajeron en carroza y acompañado de miles de personas. Fue majestuoso. Una impresionante carroza funeraria trasladó el féretro tirado por caballos hasta la Almudena. Son casi 5 kilómetros de recorrido. Se estima que fueron unos 400.000 los madrileños que acudieron a la despedida del alcalde. De hecho, muchos llevaban en la solapa una pegatina blanca con la leyenda "Hasta siempre" y un clavel rojo que después depositaron en la tumba de Tierno. Tiene una tumba que es muy sencilla, ¿no? Es muy simple. Yo creo que tiene que ver también con su personalidad, ¿no? Era un hombre que era tal cual, era un hombre recto, era una buena persona. Un señor ya mayor, cuando él accede a la alcaldía en 1979, con una imagen muy seria, muy tranquila, pero que sin embargo enlazó perfectamente con las clases populares y sobre todo con los jóvenes de Madrid, que vieron en él, no sé si una especie de abuelo complaciente, pero el caso es que lo hicieron como muy popular. Yo le recuerdo con esas gafas de gran aumento y siempre con su traje, con ese traje de profesor de los años 40. Y recuerdo la frase mítica, ¿no? Madrileños, el que no esté colocado, que se coloque. Eran los años 80, la época de la movida, ¿no? En el que en ese momento estábamos descubriendo una libertad a la que no estábamos muy acostumbrados. La pasionaria también se encuentra en el cementerio civil, ¿no? Dolores Ibarruri, que es una mujer también con una fortaleza y con un temperamento. Como persona, desde luego, tenía una fuerza envidiable. Yo cuando he visto intervenciones de ella, te sobrecogía, ¿eh? Pío Baroja era furibundamente ateo. Cuando ya empieza a agonizar y su muerte parece inminente, le presionan para que se convierta al catolicismo, pero él se niega en rotundo. Y a Baroja le pasa que lo que hicieron, la propaganda de la época, que lo enterraran en el cementerio católico, obsesionados en que lo llevaran, pero él no creía. Entonces al final se consiguió de que esté en el cementerio civil. Él soñaba con una España sin curas, moscas ni militares. Novelas como Camino de Perfección, o El árbol de la ciencia, o La busca, pues expresan ese desgarro que recorrió Europa después de la guerra de 1945. Después de Auschwitz, Hiroshima y Nagasaki parecía difícil creer en nada. Son novelas que te dejan el alma devastada. En el cementerio civil también hay ornamentos, como el compás, como otros utilizados por los masones. Y estos ornamentos pues también tienen un significado, ¿no? De la vida civil, de la vida cotidiana, de la vida laboral, teniendo en cuenta pues la naturaleza, teniendo en cuenta el cosmos. En algunos casos, no en muchos, se suele ver en el cartabón, se puede ver en el compás que pertenecen a grupos masónicos, los cuales, pues, como descienden del gran arquitecto, que hablan del gran arquitecto, pues son sus símbolos, porque masonería viene de la palabra ladrillo francesa maçon. Tenemos la escuadra, la colmena, símbolo del trabajo, los libros, el alfa omega y la balanza. El cementerio judío, sobre todo en Madrid, se crea casi como una necesidad. Aquí vino una especie de diáspora de los sefardíes. Es Alfonso XII
¿quién cede una hectárea a la comunidad judía? En aquel momento había una comunidad judía muy importante en Madrid y solicita al rey un espacio donde enterrarse. Tiene una forma de enterramiento totalmente diferente o parcialmente diferente a la que tienen los cristianos. Lo mismo pasa con los musulmanes y con muchísimas religiones. Ellos llevan a su fallecido, ellos lo manipulan y a la hora de enterrar son incluso ellos los que bajan la caja y las primeras paradas suele ser las familias son las que las echan. Se van turnando y van echando una parada cada uno. Nosotros lo que hacemos es terminar el entierro. Los judíos son bastante espartanos, ¿no? Son muy sobrios. Se entierran en una caja de madera básica. Es solo un fallecido por sepultura y prácticamente la lápida es lo más básico, ¿no? Aquí hay sepulturas que pueden tener hasta 20 fallecidos. El hebreo, en cambio, no. El hebreo solo tiene un fallecido por sepultura. Cuando pasamos al cementerio hebreo, los símbolos se reducen mucho. El cementerio hebreo es un cementerio muy sobrio. Ahí tenemos la cruz de David. La estrella de David son dos triángulos, uno con la base abajo, horizontal, y el pico arriba, y otro así, cambiado, que representa el Shema, el amor de Dios, que es vertical, el amor al prójimo también. El candelabro de 7 brazos, y nos habla de momentos difíciles del pueblo hebreo, ¿verdad? El pueblo judío, cómo apagadas las velas, encendiendo una, se iluminaban las demás, y tiene un sentido bello. Y sobre todo lo que encontramos son esas piedras encima de las sepulturas, que es la forma que tienen de recordar. En el cementerio hebreo no se utilizan flores, no se utilizan recuerdos, se utilizan simplemente piedras. Es una costumbre ancestral de los judíos porque tenían que enterrar en descampados, sobre todo en parte del desierto, a sus seres queridos. Entonces ponían piedras para que la gente viera que había gente que se acordaba de ellos y que no pudieran profanarlas. La piedra continúa, mientras que la flor siempre va a tener que, siempre acabará muriendo. La iconografía que podemos encontrar en el cementerio católico son cruces, ángeles, toda la iconografía que está relacionada con la religión católica. A veces de Nuestro Señor, de la Virgen María, de ángeles, de calaveras. Calavera es la muerte, ¿verdad? Que somos poca cosa, ¿verdad? Encontramos mucho también el reloj de arena que nos marca el tiempo, ese reloj, esa clepsidra que le das la vuelta y dices, bueno, esto me queda por vivir. Después nos vamos a encontrar el búho en muchos casos, como la observación. La dormidera está en alguna serie de esculturas en las cuales hablan de ese poder hipnótico que tiene la vida. Miles de personas ilustres, o sea, aquí hay escritores, políticos, deportistas, incluso personas singulares. Aquí, por ejemplo, está enterrada la única superviviente española que hubo del Titanic. En el cementerio de la Almudena están enterrados un ramillete variopinto de cantantes, músicos de muchas épocas y de los estilos más diversos. La tumba de Lola Flores en la Almudena es una de las más visitadas. Qué duda cabe que Lola fue admirada en vida, en su muerte, por supuesto, también.
hubiera encantado conocerla y darle un beso a Lolita y a Rosario y a Antonio. Aunque Antonio, yo sabía que estaba muy mal, me lo había comentado Carmen Sevilla. No hacía más que llorar. O sea, le afectó de tal modo, no pudo soportar la muerte de su madre. Entonces, Antonio no asistió porque, bueno, creo que se quedó con su padre y bueno, pues recluido para evitar exponerse a ese dolor ya cara a cara que él ya sentía por dentro. No siente nada. Bueno, tanto fue así que falleció a los pocos días, ¿no? Después de su madre, ¿no? Y aquí están madre e hijo y también su padre, Antonio Pescailla. Es impresionante estar aquí. En el entierro de Antonio Flores, en un momento, pues Lolita se acercó a la sepultura y comenzó a hablarle, a despedirse de él, ¿no? Y bueno, sintió que alguien le ponía la mano en el hombro y se giró y era Antonio Vega. Y le dijo, bueno, sigue hablándole y dile, por favor, que cuando quiera me reúno con él. Por favor, dame calor. Sabemos cuál es mi dolor. Somos personas que valoramos muchísimo quien nos hace bien, quien nos entretiene, quien nos da su ingenio, quien nos da su arte. Me parece que así somos en este país. Y eso se recoge y se ve aquí en la Almudena, ¿eh? Y cerca de Lola Flores, ¿no? Mira, ahora se ha levantado aire. Parece que me está saludando. Te lo juro, ¿eh? Estaba pensando en Lola y me ha venido un aire especial. Lolilla. Lucha de gigantes, convierte el aire en gas natural. Lucha de gigantes, convierte el agua. Tiene todo el sentido del mundo que los restos de Antonio Vega y Enrique Urquijo reposen aquí en el cementerio de la Almudena, porque eran dos madrileños de pro, que la música que se hacía en Madrid y que de hecho se llamó la movida madrileña, pues ellos fueron dos exponentes. Don Antonio Vega. Y este puede ser su sitio, el sitio de su recreo, porque es el tema con el que todos hemos llorado y nos hemos estremecido. Utilizaba este tipo de metáforas para crear un lenguaje propio que nadie más ha tenido. Fueron pérdidas muy dolorosas por cómo se produjeron y por cuánto les quería la gente. Antonio Vega junto a Enrique Urquijo pueden estar dando ahora mismo el mayor concierto en cualquier rincón de donde ellos quieran estar. Porque yo no sé si eran creyentes o no, pero yo sí creía en ellos. La luna se escapó, se ha llevado los recuerdos, el río se la llevó. Para mí Los Secretos es el grupo de mi vida, es el grupo de mi adolescencia. Yo a Enrique me lo encontraba en las noches de Madrid en los años 80. Dejaba su alma en las canciones, que al contrario de Antonio Vega, sus letras eran muy sencillas, llegaban a la gente de una manera muy fácil, muy fluida, y siempre se le llamaba que era el compositor de la tristeza, ¿no? Y del desamor. Enrique para mí es
Es la tristeza hecha canción, es la tristeza hecha composición. Es el Madrid de los años 80 que yo adoro. Es el Madrid también de los años 80 que trajo muchas muertes prematuras. Desde el nacimiento de su hija, él se dio cuenta de que no podía seguir así. Y bueno, él entró en una clínica para ponerse bien. Se sentía que estaba mejor, pidió el alta voluntaria, pues te devuelven el dinero. Entonces eso fue lo que le llevó prácticamente a ese triste final, porque con dinero en el bolsillo, pues lo que hizo fue irse a darse un homenaje, por así decirlo, que bueno, pues fue el que acabó con su vida, por desgracia. Un abrazo, Enrique. Un abrazo grande. Mira, ahora viene. Ahí viene. Aquí en la Almudena también reposan los restos de Carlos Marín, el chico español que formaba parte de Il Divo, que era un grupo multinacional, porque había un español, un francés, un suizo y un estadounidense, ¿no? Era conocidísimo en Estados Unidos, en Japón, Latinoamérica, Centro Europa. Falleció de una forma muy triste. O sea, estando de gira con el grupo por Reino Unido, pues contrajo COVID, acabó en una UCI de un hospital de Manchester, solo, porque la familia estaba aquí. Finalmente falleció con solo 53 años y sus restos reposan aquí. Me enteré por la radio de que acababa de tener un accidente Fernando Martín, un accidente de coche muy grave. Tenían partido en el Palacio de los Deportes. El primer español que participaba y que fue contratado en un draft de la NBA, ¿no? Por el Portland Trail Blazers. Era un hombre que para mí, además, había siempre conservado una mirada de tristeza. Siempre, siempre. Era un hombre triste. Y recuerdo que yo me quedé impactado. Todas las personas que han tenido un papel relevante en la cultura están aquí enterrados. Vamos a encontrar pues, personajes de la talla de Lina Morgan, que también madrileña de pro, porque además ella hace toda su carrera aquí y se convierte en un mito dentro de Madrid. Hablar de la Latina, el Teatro de la Latina, es hablar de Lina Morgan, de La Tonta del Bote y de 1000 obras más. Lina, fíjate que a pesar de ser una mujer que a todos nos contagiaba con su sonrisa y con sus actuaciones que eran maravillosas, yo también la he visto siempre un punto de tristeza, ¿no? en su mirada, en sus ojos. Yo creo que sus restos están aquí, pero ella sigue vagando por el Teatro de la Latina, estoy seguro. Nos encontramos a uno de los mejores actores que han existido en el mundo, ya no en España, José Luis López Vázquez. José Luis López Vázquez, nadie sabe o desconocen que George Cukor quiso llevárselo a Estados Unidos a trabajar en Hollywood, porque le dijo, señor López Vázquez, venga a Hollywood, aprenda el inglés porque usted es el mejor actor del mundo. Y no lo dijo un cualquiera, lo dijo George Cukor. Ha sido muy buena. Madrid tiene una tradición taurina, lógicamente, la plaza más importante del mundo está en Madrid, es el punto de referencia del mundo taurino y toreros de Madrid, pues lógicamente, pues están enterrados también en este cementerio. El Gillo está también enterrado aquí en la Almudena. El Gillo tiene una historia muy curiosa. El Gillo muere en el año 85 por una cornada en Colmenar Viejo, pero fue uno de los 3 matadores de toros que estaban esa tarde en Pozo Blanco, cuando murió el maestro Paquirri, Francisco Rivera Paquirri. Él era componente de la terna con Paquirri
y Vicente Ruiz el Soro, que es el único superviviente que queda de esa terna. Falleció por el toro burlero de Marcos Núñez en Colmenar Viejo, en una corrida que él no estaba anunciado en el cartel. Le avisaron de que tenía que venir a torear a Colmenar a sustituir a Curro Romero, y ahí pues encontró la muerte. Con 21 años dolió especialmente la muerte del maestro Gillo. Y fue una muerte muy sentida. Se le lloró muchísimo al Gillo. La estatua del Gillo, que tiene una paloma como saliendo de sus propias manos, pues yo creo que habla justamente de eso, del exceso de juventud, de ser casi un adolescente cuando un toro le arrebató la vida. Juanita Cruz es la primera mujer torero. Empezó a torear en el año 1932, en época de la República, y entonces el reglamento prohibía torear a las mujeres. Fue una luchadora por la reivindicación de la mujer en el toreo, y de hecho ganó un pleito a la República en el año 1934, y entonces ya se la autorizó a torear. Y se presentó en las ventas en 1936. Llegó a torear con Manolete, en novilladas y becerradas. Se exilió durante la Guerra Civil y toreó muchísimo en América y llegó a ser matadora de toros. Toreaba con falda de luces y era una mujer pues contestataria, una mujer con unos reaños, tenía un temperamento mi Juanita, y además en su epitafio todo eso se ve reflejado, ¿no? Porque se puede leer: a pesar del daño que me hicieron en mi patria, los responsables de la mediocridad del toreo del 1940 y el 1950, brindo por España. Brinda por España y brinda por el toreo y brinda por la fiesta, porque en el fondo cualquier persona, cualquier torero, cualquier persona es un amante de la fiesta. O sea, lo único que necesitamos en la vida es tener personalidad, es tener temperamento. Es lo único que necesitamos, y eso ya existía, y Juanita lo tenía. Para la ciudad de Madrid es una muy buena noticia que haya aquí tantos escritores y que podamos visitar sus tumbas. Está Pérez Galdós. Galdós nace en Las Palmas, pero es muy madrileño. Él crea Madrid. Madrid sin Galdós no existiría. La toca en todas sus novelas. Fortunata y Jacinta, Nazarín. Era querido por el público, y el día que muere él se paran todos los teatros, no hubo función el día de la muerte. Él tuvo un final de vida muy triste, se quedó ciego, tenía problemas de movilidad, bastante solo, cuestionado. Valle Inclán dijo una cosa muy cruel, le llamó en Luces de Bohemia a don Benito el Garbancero. Galdós sí era cristiano, pero era anticlerical. Él creía en un cristianismo sencillo, semejante al de Tolstoy, pero por otro lado pues le produce una enorme antipatía a la Iglesia, como se ve por ejemplo en Doña Perfecta, ¿no? Galdós finalmente fue enterrado en el cementerio católico, y yo creo que, bueno, no sé si estaría totalmente cómodo Galdós en un cementerio católico, pero sí sé que no le molestaría estar en un camposanto cristiano. El pasado está aquí, y no está enterrado, está a la vista de todos. Paseando por el cementerio de la Almudena, puedes observar prácticamente toda la historia que ha ido ocurriendo a lo largo de los últimos 140 años, que es lo que tiene de existencia este cementerio, ¿no? Y tiene cosas peculiares, que cerca de donde está enterrado mi padre están también algunos aviadores de la Legión Cóndor, que a mí era una cosa que me sorprendía mucho, ¿no? Para mí este cementerio también ha sido el escenario de uno de los episodios más trágicos de la Guerra Civil. Por desgracia, en la Guerra Civil este cementerio se encontraba en las afueras, ¿no? Y las tapias de los cementerios todos sabemos que servían para otra cosa que para separar las tumbas del resto de la población, ¿no? Se fusiló a mucha gente aquí alrededor.
Después de la guerra ahí se fusila a 3.000 personas, entre ellas a las 13 Rosas. Eran 13 muchachas que militaban en las Juventudes Socialistas que luego se unificaron con el Partido Comunista y se las fusiló como represalia por el atentado, me parece, contra Isaac Gabaldón, un militar que fue asesinado después de la guerra por una especie de milicia anarquista, él y su hija adolescente, su hija de 16 años y también el chofer. Entonces, como represalia, se fusiló a las 13 Rosas. Yo creo que fue uno de los episodios más crueles de la posguerra y que debe quedar como un recuerdo de que ese camino es un camino hacia ninguna parte. Yo creo que somos la Almudena y sobre todo Madrid es una ciudad que no olvida su historia. El incendio del Teatro Novedades es anterior a que yo entrara a trabajar y eso fue terrible porque además incluso los vestuarios nuestros se utilizaron de morgue. En 1928, el 23 de septiembre, se produjo un gran incendio en el Teatro Novedades durante una representación con el teatro lleno. Fue un auténtico mazazo para una ciudad como Madrid y que en ese incendio perecieran unas 80 personas inmediatamente, se lesionaran más de 200, puedes imaginar el impacto que supuso aquello. Con esa cantidad de víctimas, no es de extrañar que el Ayuntamiento de la capital se planteara erigir un monumento en su recuerdo, y lo hizo aquí, en el cementerio de la Almudena. Cuando una tragedia colectiva sacude una ciudad, evidentemente se produce un shock inmediato. El lunes 10 de enero de 1938 nos encontrábamos en plena guerra civil. Debido a los efectos de la caída de bombas y de otra serie de circunstancias, algunos trozos de metro se utilizaban únicamente con fines militares y para el traslado de tropas y de materiales. Sobre las 11:47 de la mañana se oye un ruido tremendo que se escucha incluso a más de 8 kilómetros. Procede de una explosión que ha ocurrido en la estación de metro de Lista. Toda la gente que allí trabajaba, o parte de la gente que allí trabajaba en esa estación, fumaba, se trabajaba con pólvora. Hubo como entre 700 y 1000 víctimas. Aquí en el cementerio de Almudena hay enterradas 63 víctimas que provienen de aquella explosión, de aquel accidente. Mantener vivo el recuerdo de las víctimas que se producen en alguna circunstancia extraordinaria creo que es importante para cualquier sociedad. No debemos olvidar el pasado ni a quienes murieron en esas circunstancias. Es nuestra vida. O sea, ¿y sabes una cosa? Que estamos dentro. Estamos dentro. Este es el modo de recordar a todos los personajes que están enterrados aquí. Todo cementerio crea sus historias y tiene sus historias. Y muchas de ellas pues son parte realidad y parte lo que el boca a boca de las personas ha ido creando. La muerte nos da miedo. Y lo que nos da miedo tendemos a rechazarlo. Y lo que tendemos a rechazarlo, tendemos a inventarnos cosas. La novia que muere y se presenta por las noches y se la ve vestida de novia, eso se da en 20.000 cementerios. De noche yo he pasado noches aquí bastante, sobre todo en momentos como la pandemia, cuando el Hispaner, cuando el 11M, y hemos pasado noches y es un lugar muy tranquilo. Aquí tienen pues como mucho las pequeñas bromas del autobús 110. La leyenda es que había una señora que parecía que llamaba al timbre para parar, y cuando miraba el del autobús no había nadie dentro del autobús. Francisco de Asís decía la hermana muerte, como el hermano lobo, la hermana tierra. Pues bien, lo que puede asustar
es algo natural. Hay compañeros míos que tienen mucho miedo de andar por la noche en el cementerio. Sí, sí. Hay un compañero mío que de noche no le pongas en el cementerio. Se atribuye a Valle Inclán una frase sobre los cementerios y sobre el miedo a los cementerios. Valle decía, no sé por qué tenemos miedo si los que están dentro no van a salir y los que estamos fuera no tenemos ningún interés en entrar. A mí nada. Nada. Y me desenvuelvo igual de día que de noche en el cementerio. Es más, incluso en invierno, que anochece muy pronto, nos ha tocado estar enterrando incluso con luz, utilizando las luces de los furgones para enterrar, a oscuras. Todo tranquilo. Nunca, no, cosas, nunca. Que yo conozca nunca en los 35 años. Los muertos no dan guerra. Y sí, yo creo que la sociedad se ha infantilizado y ahora directamente el tema de la muerte se elude. Se vive como si fuéramos eternos. Te das cuenta de que eso no es así cuando cumples años y aparecen las goteras. La muerte es la consecuencia de la vida y todos debemos tener presente esa verdad que es incuestionable. Todos vamos a morir, por tanto, yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar la vida y cuando llegue la muerte, pues si existe Dios, ya dirá. En Madrid fallecen aproximadamente unas 27.000 personas y la mortalidad tiene una tasa de crecimiento aproximadamente de un 1,3% anual, ¿vale? No solamente nos dedicamos a dar digna sepultura a las familias que nos lo piden, que también, sino que además intentamos ser un agente concienciador dentro de la ciudad de qué es la muerte, ¿no? Heidegger dice que el hombre es un ser para la muerte y eso no quiere decir que sea un ser para la nada, sino que como tenemos el tiempo limitado, tenemos que darle pues un sentido a nuestra vida. En la memoria, el recuerdo es incuestionable para el ser humano. Creo que es muy bueno recordar. Cuando tú tienes la pérdida de un ser querido, mientras siga vivo en tu recuerdo, estará vivo. Entonces creo que recordar es absolutamente imprescindible. No somos solo lo que vivimos día a día, sino todo lo que arrastramos. Yo no sería la misma persona sin el recuerdo de mi padre, sin el recuerdo de mi hermano. El pasado no es un lastre. Yo creo que el pasado es el pilar de nuestra existencia. Es necesario recordar. Nos permite echar la vista atrás, aprender de los errores y mirar hacia adelante. Me gusta decir que no hay libro malo y que en cada familia podríamos contar siempre nuestra historia, nuestros familiares, amigos, vecinos. Y es bello. Vivir, la vida es bella, ¿verdad? Esperemos que esa frase de Madrid al cielo pues sea verdad y todos los madrileños pues acaben yendo al cielo. María Zambrano dice que renacerá hasta la última brizna de hierba, ¿no? La Almudena nos puede enseñar a vivir. Nos puede enseñar a aprovechar el tiempo. A saber que si lo has sido todo, puedes llegar a ser simple y llanamente un recuerdo y a veces un olvido. Por eso, aprovecha el tiempo. Firmado, Cementerio de la Almudena.